Desde los estudios de TV Gracia, nos honramos en presentar Resúmenes de Calqueos 2024. El Evangelio de la Gracia, explicado por Jesucristo hombre. Y que hoy nos lleva rumbo a la gran transformación. ¡Abba Padre! El evangelio que le dieron a Pablo era la explicación del reino de Dios aquí en la tierra. Y se lo voy a probar por qué. El verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjate que ese evangelio a quien se le encomendaron fue a Pablo. No fue a los 11 apóstoles, no fue a más nadie. Es más, ni Cristo lo predicó. Cristo lo ocultó en los días de su carne cuando vivió aquí. Él dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las van a poder sobrellevar, así que no se las voy a decir. Y si él dijo, tengo muchas cosas son muchas cosas. Ahora él estuvo 3 años con los apóstoles y les dijo, tengo mucho todavía que decirles. Mire que yo en 3 años he hablado con ustedes, pero yo tengo mucho que decir, pero ustedes no lo van a soportar. Porque estaba la mente natural y Pedro no lo iba a entender ninguno de los apóstoles. Por lo tanto, es necesario que usted sepa que cuando él dice que a mí me ha sido encomendado, porque él es claro, él dice a Pedro le encomendaron el evangelio de la circuncisión, pero a mí, diga a mí. Sí, el apóstol Pablo hace diferencia. ¿Usted entiende lo que es una diferencia? Mira, a ellos esto y a mí esto. Entonces, el evangelio que le dieron a Pablo es glorioso. En otras palabras, que cuando tú lo descubres, entras en una gloria. Tu vida cambia. La gloria de Dios comienza a trabajar en tu vida y tú ves cambios por todas partes. Porque es un evangelio de gloria. Ahora, el otro evangelio no tenía gloria. Pero dice Pablo que este glorioso evangelio es el reino de Dios. Quiere decir que para tú heredar el reino de Dios tienes que ir donde Pablo. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, verso 24, para que tú veas que Pablo lo llama el reino de Dios. Hechos, segundo verso, pueden escribirlo. Dice el Hechos 20, verso 24. Mira lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿El evangelio de qué? El verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? ¿El reino de qué? El reino de Dios verá más mi rostro. Quiere decir que el reino de Dios y el evangelio de la gracia, sinónimo. Es la misma cosa, ¿verdad que sí? Así que si tú quieres entrar al reino de Dios, nosotros te abrimos las puertas. Usted sabe que el reino de Dios tiene unas llaves. Pedro tenía las llaves del reino de Dios antes de la cruz, que era ley, Moisés, maldición. Pero después de la cruz, las llaves las cogió Pablo. Y entonces, si tú quieres entrar al reino, tú lees las 14 epístolas de Pablo, que es el evangelio de la gracia, y entras al reino de Dios. A menos que tú quieras entrar al paraíso. Paraíso tienes que morir. Ahora, cuando la Biblia dice los que practican tales cosas no heredan el reino, quiere decir que no hereda el evangelio de Pablo, que es el reino de Dios. Hay personas que cuando leen la Biblia, mira, que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Pues seguro un borracho, imagínate un borracho diciendo, estoy reinando en vida y se va de lado, pues no puede. Pero el evangelio de Dios viene y le endereza. Oye, papá, no bebas tanto que te vas a morir y puedes perder el hígado, puedes chocar manejando. ¿Te das cuenta? Entonces, el reino de Dios es el evangelio de la gracia.
Diga, el reino de Dios es el evangelio que Pablo predica. Primera carta a Timoteo 1, capítulo 1. Mira la importancia de ese verso. Verso 16. Mire el detalle. Esto jamás se había dicho en toda la historia. Usted viene a escucharlo aquí por primera vez. Tengo que ser claro porque es que nadie sabía esto. Y te lo estoy comunicando hoy para que tú te lo lleves fuera de aquí y dices, mira lo que aprendí esta noche. Nadie lo sabía. Pedro no lo sabía, los apóstoles no lo sabían. Ahora, fíjate lo que dice el verso 16. Pablo habló de él de esta forma. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, está hablando Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Quiere decir que no había otro que había recibido esto. Mira, dice, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Quiere decir que Pablo fue el primero. A veces usted escucha gente hablando por ahí disparate, que si el Torá, que si hay que ir a los judíos para ser salvos. Judíos. Si esto Dios se los reveló por primera vez al apóstol Pablo, que él sí fue un verdadero judío, un verdadero fariseo. Pero mira, Jesucristo no se lo mostró a María. María no supo nada de esto, ni José, ni los apóstoles, nadie. Jesucristo se buscó un criminal llamado Saulo de Tarso, Pablo, que perseguía a los cristianos. Y luego viene, lo convierte, lo llama y le dice, Pablo, tú eres el primero en la historia que yo le voy a mostrar toda mi misericordia, toda mi clemencia. A ti te escojo para mostrar todo lo que significa la verdadera bendición. Oye, yo me voy a quedar ahí, te lo voy a poner así, te lo voy a poner asado, porque esto tú nunca lo habías oído. Y yo tengo que gloriarme en esto, porque esta es la revelación que Dios me ha dado a mí. Esto es lo que, como edificador, usted no ve que ustedes, la iglesia de Jesucristo por todas partes del mundo, ustedes, no yo, ustedes han dicho, tú eres el apóstol, tú eres el otro, tú eres el edificador, tú eres el regidor de los gentiles, pues Dios tiene que darme materia para probarte a ti. Es verdad, porque eso yo nunca lo había oído. Oye, mira lo que Pablo dice. Oye, para los que se oponen por ahí, dice, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Él fue el primero. Pero apóstol, y Pablo llegó como abortivo. Primero estaba Pedro, estaban los 12 apóstoles. Pablo apareció luego, más tarde, mucho más tarde apareció. Es más, ya la iglesia, el día de Pentecostés con Pedro había comenzado, tenían como 10,000 miembros ya, habían un montón llamados y que cristianos. Pero de todos esos cristianos, todavía Dios no había revelado su maravilloso evangelio, porque Él lo tenía escondido para revelárselo a un hombre. Dios trabaja con hombres, Dios escoge hombres, Dios no va a hablar con nadie, Él se escoge un hombre, un ser humano, semejante a las pasiones de Elías, y lo escoge. Y hay quien se meta con ese hombre. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 11. Ahí estamos todos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De JC, de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo aparece y entonces dice, mira, a mí se me apareció Jesucristo personalmente, así que yo soy discípulo de Él ya resucitado. Él no subió a Jerusalén para que Pedro le dijera, mira Pablo, esto es así, esto es así, esto es así. Por eso le cogieron celo, porque ellos eran unas autoridades y todo el que llegaba
allí tenía que reportarse a Pedro, a Juan, a Santiago. Pero ¿qué pasa? Que Pablo no se reporta. Dice, oye, ¿qué es lo que le pasa al tipo este que dicen que se quedó ciego por allá en camino a Damasco, y Ananías nos está hablando que se escondió por allá porque la luz que le dio le tumbó la vista y está ciego? Y entonces pues Ananías dice, mira, yo sé que es verdad, yo oré por él y él recibió la vista, pero se metió en un monte allá en Arabia donde Moisés recibió la ley, las tablas, allá está metido ese loco. Pero allá se le apareció Jesucristo. Y entonces le dijo, Pablo, el evangelio que te voy a revelar, mira, los apóstoles no te van a entender. Posiblemente hasta peligre tu vida porque tú vas a hablar extraño. Esto es un evangelio glorioso que da gloria. Es un evangelio para el Espíritu. Fíjate que no vas a poder bautizar a los gentiles. Por eso es que él dice, Cristo no me envió a bautizar. Le dijo, no bautice ahora, porque el bautismo es sombra de lo que yo hago ahora en el Espíritu. Y entonces Pablo le dijo, pues no hay bautismo en agua. Dice, no, por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. El que bautizaba en agua, yo mengüe. Y él crezca. Pues ya yo resucité, ya yo crecí. No se puede bautizar en agua. Dice, pero ¿y cómo yo convencer a los apóstoles de esto? Bueno, te van a dar candela. Te la van a hacer difícil. Pero procura establecer un fundamento. Porque tú vas a escribir un fundamento y le toca a otro edificar. A la final trompeta va a venir uno que yo voy a escoger para que explique lo que tú vas a dejar ahí codificado. Yo me encargaré de cegar el entendimiento de todo el mundo para que nadie lo entienda a través de 2000 años. Pero al final yo voy a buscar un hombre y se lo voy a revelar. Así es. Por eso en el capítulo 1, verso 1, mira lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Quiere decir que Pablo fue escogido. Pero yo tengo que decir como Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos a comenzar ahora en Efesios 6:19. Pablo dice que oren por él. Bueno, en el verso 18 dice, 6:18, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Fíjate, Pablo dice, oren por mí. ¿Con qué propósito? Mira, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el qué. El misterio del evangelio. Entonces, ¿el evangelio es qué? Ahora, ¿por qué la gente nos llama y no nos entiende? Porque es un misterio. Y un misterio es algo velado a la razón humana. Ustedes, esa gente que dice que nosotros somos falsos profetas, que por ahí hay algunos que están turbando. No, ellos son los que están turbados. Porque es que ellos no entienden el misterio. Es más, yo les voy a pedir a ustedes y a toda la audiencia del internet que oren por mí para que cuando José Luis de Jesús abre la boca me sea dada palabra con denuedo para explicar que el misterio del evangelio. Oye, el misterio del evangelio. ¿Tú sabes cuánto yo quisiera que los que me están escuchando ahora, ellos pudieran entender el misterio del evangelio? Pues es que ellos no lo entienden. Mira, parece que tienen los oídos llenos de cerillas religiosas, o llenos de ley, o llenos de Moisés, o llenos, yo no sé de qué está lleno, pero de Jesucristo no es. De Jesucristo. Ellos están llenos, pero de Jesucristo no es, porque dice aquí que el evangelio es un misterio. Y Pablo dice, miren, Pablo es el único que ora así, porque a Pablo fue el único que se le reveló esto. Pablo es el primero. Pedro no lo entendió, Juan no lo entendió, Santiago no lo entendió, Moisés, nadie había entendido esto. Pablo es el primero que Dios escoge para mostrar el misterio del evangelio.
Por eso en el capítulo 3, mire cómo él dice, por favor, oye, lo que me están escuchando por la radio, por televisión, mire, ámense ustedes mismos, háganse el favor de entender esto. Mira el capítulo 3, mira cómo dice el capítulo 3, en el verso 2 en adelante. Bueno, vamos al verso 1 para que no vayan a pensar que por qué no le llevo el 1, porque es un problema. La gente está tan turbada, tú sabes, es un pueblo en confusión. Sí, un pueblo en confusión, que quieren salir de la confusión y no saben cómo. Mira cómo dice, por esta casa yo Pablo, verso 1 de Efesios 3, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los judíos. Los gentiles, Señor, esto es para nosotros, para los gentiles. Esto no es para judíos, esto es para nosotros los gentiles. Dice, ahora mira lo que dice, si es que habéis oído, digo, si habéis oído, porque hay mucha gente que no han oído. Entonces Pablo en aquellos tiempos decía, yo no sé si ustedes han oído qué fue lo que me pasó a mí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación, esto no es inspiración. Recuerde, la escritura fue inspirada, el evangelio es revelado. El evangelio no es inspirado, el evangelio es revelado. Dice que por revelación me fue declarado ¿el qué? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjate, declarado el misterio. A Pedro no le dieron el misterio del evangelio. A Juan no le dieron el misterio, ni a Santiago, a ningún otro. Pablo, yo, el primero, el único que le revelaron el misterio del evangelio. Mira cómo dice el verso 4, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oye, qué claro. ¿Tú crees? Oye, ese no es el evangelio que le dieron a Pedro y a los apóstoles. El evangelio de la circuncisión no habla de las inescrutables riquezas. Solo a Pablo le comunicaron el misterio del evangelio. El designio secreto de Dios, como dice la versión. Mira cómo dice el verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quiere decir que este misterio estuvo escondido. Y Dios no se lo reveló a Moisés, ni se lo reveló a los profetas, ni se lo reveló a los apóstoles, ni se lo reveló a nadie. Esperó que Pablo llegara. Dios escoge hombres. Y el que él tenía predestinado para eso era a Pablo, como escogió a Jeremías. A Jeremías le dice, mira Jeremías, antes de que tú nacieses, yo te había escogido por profeta a las naciones. Ahora, en este caso, escogió al apóstol Pablo para este trabajo. Ahora, fíjate, es bien importante que el evangelio de Pablo es el único que te dé entrada al cielo, al reino de los cielos. Mira cómo dice el próximo libro, o más bien pasa a Filipenses y Colosenses capítulo 1. Mira lo que hace el evangelio de Pablo. Capítulo 1, verso 13. Dice el verso 13,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos va a librar? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino ¿de quién? Al reino de su... ¿Nos va a trasladar o ya nos trasladó? Nos trasladó porque el misterio del evangelio es el reino de su amado Hijo. Cuando tú comprendes ese misterio de Cristo, ese misterio de la predestinación, de la elección, de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ahí es donde se mueve el reino de su amado Hijo. Y dice que Él ya te libró de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy tú notas la gente que se siguen libertando. Ellos no están librados de la potestad de las tinieblas. Ellos siempre están atados y siempre ven demonios y siempre ven fortalezas alrededor de ellos y siempre están reprendiendo. Yo reprendo, yo te ato, yo te amarro, tú sabes, siempre están amarrando, atando, desatando y no se acaban de liberar. Pablo dice aquí que este evangelio te libró y te trasladó al reino. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicó? El de la incircuncisión. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis que en vano. Si tú no retienes la palabra del evangelio de Pablo, creíste en vano. Es perder el tiempo. Usted ve todos esos creyentes por ahí que están gritando aleluya y te reprendo diablo. Eso es creyendo en vano. Porque se pasan así 15 y 20 años y no aprenden nada. Están creyendo. Perdonen, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esto es lo que dice mi apóstol. El apóstol Pablo dice: miren, yo les predico el evangelio de la incircuncisión. Yo les predico el evangelio que Cristo me reveló a mí en el paraíso. Si ustedes no creen a este evangelio y si permanecen firmes, ustedes creyeron en vano. Por ejemplo, yo estuve 18 años en la iglesia pentecostal, 18 años en vano, negando casi todo, porque imagínate, negando casi todo, porque uno niega toda la dispensación del evangelio de la gracia. El misterio del evangelio de Cristo es negado casi en todas sus partes. Por eso fue que Pablo le dijo a Pedro, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si te circuncida, ¿qué? Creíste en vano, no te aprovecha Cristo de nada. Si tú guardas la ley, no te aprovecha Cristo para nada. Si tú no te metes en el evangelio que Pablo, Cristo no te aprovecha de nada. Si tú te pasas en ayuno y reprendiendo diablo, cuando Cristo vino a destruir al diablo. Entonces te pasas reprendiendo diablo y pues, ¿en qué quedamos? Pero si yo lo destruí, todavía tú lo reprendes. Te pasas en bautismo, te pasas en ceremonia, Cristo no te aprovecha de nada. Tú no ves que tú eres el que estás llevando tu salvación. Tú estás envuelto en obra, estás envuelto en una religión, pero no estás envuelto en el conocimiento del misterio del evangelio de Jesucristo. Estás creyendo en vano. Es más, mira lo que dice el verso 4. De Cristo os desligasteis. Así andan por ahí, desligados, sin sello. No son auténticos. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia que... ¿Cuánta gente no está guardando el sábado? ¿Cuánta gente no se pasa oyendo el Viejo Testamento y observando ritos religiosos? Pues se desligan de Cristo. Para que tú estés unido a Jesucristo, lo primero que tú tienes es que meterte, mira, de Romanos a Hebreos, estudiar esos 14 libros, comerte esas cartas paulinas para que el evangelio, el misterio del evangelio te consuma, te forme, que forme a Cristo en ti. En Efesios capítulo 1 dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Está hablando de gente convertida, ¿verdad que sí? Pablo oyó de que ellos estaban creyendo en Jesús y que amaban a los santos que estaban en la iglesia. O sea, los santos entendemos quiénes son, gente viva. Hay una religión que llama santos a los que se mueren, aquí a los vivos. Pablo llamaba santos a los que están vivos, que si imagínate, si te mueres ya estás glorificado. Pero a los santos, dice verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis confesiones. Tú sabes que Pablo es creí, por lo cual hablé. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ese es mi papá, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, fíjate que Pablo le escribe a gente que cree en el Señor Jesús, pero también Pablo ve dos manifestaciones. Pablo ve y dice, ellos son del Señor Jesús, pero no tienen los ojos alumbrados. Ellos son cristianos, pero no tienen los ojos alumbrados. No han llegado a la sabiduría. Porque tú puedes entender la gracia y hablarla entre nosotros. Y mira, ese hermano entró a la gracia y cree y está de acuerdo con nosotros. Pero si no estás alumbrado, entonces cualquier cosita te mueve. Como Bernabé. Mira, Bernabé estaba con Pablo y Pedro logró arrastrarlo con su hipocresía. Quiere decir que Bernabé está con Pablo, enseña, pero hacía falta un factor de sabiduría, porque fue movido. Entonces, en el ministerio Creciendo en Gracia hay gente que nosotros a veces hablamos con ellos, pero no son del mismo espíritu. Y creen el pacto y lo confiesan y mira, tú eres Dios para mí, pero si le aprietan eso de tú eres Dios para mí, salen corriendo. Porque no están alumbrados. Y entonces esas personas son fáciles de moverse. Están con nosotros y cooperan y siembran, pero si no están bien alumbrados, yo a veces trato de explicar eso. Es como si el ojo, a veces uno habla con personas como que el ojo tiene un filtro que no deja llegar al filtro donde tú quieres llegar. Tú has visto que a veces tú hablas con un familiar y dices, mira, tú puedes leer esto aquí. Mira, aquí dice que Cristo quitó el pecado del medio. ¿Sí? Pues no, entonces si lo quitó, está. No puede estar porque lo quitó. Lo quitó del medio. Cristo es el Cordero de Dios que quita. Y el profeta dijo que quitará el pecado de la tierra cuando vaya a la cruz en un día. ¿Y qué tú quieres decir? Pues que no hay pecado. No, eso no es así, hay pecado. Entonces tú viste que estabas hablando con el primer filtro, pero no llegaste al segundo. Mira lo que dice Lucas, mira. Nadie pone oculto la luz encendida. Oye, ese era el 33. Bueno, vamos a leerlo completo. Ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. 34. Ese es. La lámpara del cuerpo es el ojo. Oye, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Sí, tú puedes estar en gracia, pero si no tienes los ojos alumbrados, cuando tú ves cosas alrededor, como se te llena de tinieblas, aquí, y ves pecado. Bueno, fíjate que los apóstoles no estuvieron alumbrados y cuando Pablo ministraba, dice, es un ministerio de perdición, indicio, allá hay pecado. Porque el ojo no ha sido alumbrado, no hemos llegado al segundo filtro. Ahora, el que está bien alumbrado, entonces él no mira con el ojo físico, él ve con el ojo del entendimiento. Y entonces cuando le dicen algo, tranquilo,
No, pero mira, dicen que tranquilo, todo tiene su explicación. Dale tiempo, espérate varios mesecitos y tú verás los resultados. El tiempo habla. No lo mires con este ojo, si lo miras con el primer ojo, el que te dio Satanás, el que te dio Adán, ese que tú tienes con ese ojito, muchacho, mira. Yo he aprendido, yo aprendo de todas partes. Aprendo de mis compañeros, aprendo de los ministros, de los obispos, aprendo de hermanos, de todo el mundo. Yo observo y el Señor siempre me dice, cuidado con el ojo tuyo, José Luis, ponte el mío. Por eso usted ve que a veces yo busco los lentes, a ponerme los de papá Dios, espérate, que no veo bien. Pues si no te cuelga. Mira, el primer paso que alguien toma es aceptar la gracia. El segundo es voltear el ojo. Si no lo volteas, si no le das una vuelta al ojo, no te ves nada por dentro. Por dentro te ves, yo soy un infeliz, yo no sirvo, mira lo que me pasó, mira lo que me ha pasado, mira cómo me comporté aquí. Y eso es todo lo que tú ves, lo que el ojo, tiene que voltear el ojo. Ponerte visco, yo no sé, que algo tienes que hacer. Estamos hablando figurativamente. Pero no es simplemente decir yo estoy en gracia. Cuando los ojos de un hermano no están alumbrados, hay unas consecuencias. Yo escribí algunas. No ves a Dios. Tú no ves que lo estás mirando. Muchacho, tú le dices, tú dices que el apóstol es el Hijo del Hombre, empieza a mirarlo con el ojo que le dio a Adán. Número 2, no te perfecciona. No te perfecciona. Mira, dice que el mismo Jesús de Nazaret tuvo que ser perfeccionado. ¿Tú sabes lo que es perfeccionarse? Perfeccionarse es cuando una persona tiene la habilidad de mirarse por dentro. Y entonces la persona atraviesa el velo. ¿Cómo tú vas a criticar lo que Dios escoge? Si lo miras con el ojo de Adán, ves mal. Pero si lo miras con el ojo de Dios, dices, tesoros en vasos de barro. El ojo tuyo te puede perjudicar. Porque el ojo es la lámpara de tu cuerpo. Y si tú no estás bien cimentado en esta palabra, no estás firme y cualquier cosa te puede mover. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos que concluir que una persona que no está alumbrada no te va a entender. Tienes que tener, oye esto, y Pablo dice que el Padre de gloria os dé espíritu. Tú no puedes darle. Tú hablas con la persona y le da, hasta que un día Dios dé el permiso. Bueno, hoy voy a alumbrar a esta persona. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, y escapen del lazo del diablo donde están cautivos, y que Dios le conceda que se arrepientan. No para salvación, porque para salvación tú no te arrepientes, tú te reconcilias. Pero que se arrepientan del lazo del diablo, como quien dice, de la ceguera que tienen. Porque son personas que no están alumbradas. Y critican este ministerio. Esto para ellos es el infierno. Y ven maldad por todos lados. Pero el que está alumbrado ve bien. Oye, fulano, me alegra que está feliz, me alegra que va bien, me alegra que las cosas
están caminando mejor. A veces eso viene con muchas tribulaciones, pero llegamos. Porque es necesario que por muchas tribulaciones entrar en el reino, a reinar. Se pasan situaciones, pero así es la vida de los escogidos del Señor.